cariñoso, queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, compartiendo desde Roma, Italia, este día un programa especial inédito relacionado con las profecías de María Julia Jaeni, quien a lo largo de su vida, desde 1870 hasta su fallecimiento en el año 1941, recibió revelaciones directamente de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María, del Arcángel San Miguel y otros seres celestiales. Habremos de compartir un poco de la vida de ella para que la conozcan, sepan que estuvo estigmatizada, recibió los estigmas de Jesús, y haremos de relacionar sus profecías con las profecías de Santa Hildegarda de Bingen, la monja teutónica, que fue canonizada y nombrada doctora de la Iglesia Católica, la cuarta doctora por el Papa Benedicto XVI, y así podremos entender los tiempos que se están viniendo y el por qué la Santísima Virgen María, entre otras cosas, lo ha compartido en Medjugorje, cuando nos dice: hijitos, no pueden ni imaginar lo que Dios va a enviar al mundo. Conviértanse, por favor, y ayuden a todos a convertirse, pero conviértanse mientras todavía haya tiempo. No esperen por una señal, porque llegará demasiado tarde para aquellos que no creen. Así que abramos el corazón a esto que vamos a compartir, estas profecías aprobadas por la Iglesia Católica, y que por otro lado nos sirvan no para tener miedo, sino al contrario, saber a qué nos habremos de enfrentar por la consecuencia del pecado del hombre, pero siempre con esa lámpara encendida y con la promesa de que quien escucha y hace caso a lo que nuestra Santísima Madre María Reina de la Paz nos ha dado a lo largo de 43 años, no tiene que temer, porque estamos bajo su protección y ella nos promete ver el triunfo del corazón inmaculado. Así que abramos el corazón a estos temas impresionantes, sí, pero que a la vez nos ayudarán a esclarecer los tiempos que estamos viviendo, vuelvo a repetir, por la consecuencia del pecado del hombre. Vuelvo a invitarlos a todos a que vayan con nosotros a la 122ª peregrinación que habremos de llevar el año que viene, la primera del año 2025, del 24 de febrero al día 10 de marzo del 2025, 16 días inolvidables de viaje, visitando obviamente la ciudad eterna, Roma, para ganar la indulgencia plenaria, ya que es el año jubilar, que así lo ha decretado el Papa Francisco, este 2025. Haremos la Roma cristiana, la Basílica San Pedro, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina. Haremos obviamente también la Roma imperial, la Roma barroca, Catacumba de San Calixto, y estaremos 8 días y medio en Medjugorje viviendo la experiencia como solamente Fundación Medjugorje 2000 lo ha hecho, con más de 9.078 peregrinos a quienes pueden preguntar de más de 15 países la experiencia que han vivido, junto con más de 403 sacerdotes que han ido invitados por la Fundación. Vengan a vivir esta experiencia de Medjugorje, vengan a ganar ese jubileo, esa indulgencia plenaria al cruzar la Puerta Santa antes de que la Gospa se vaya de Medjugorje. Estamos en el tiempo de la misericordia. Comuníquense, por favor, urgentemente, o llámenos a los teléfonos de WhatsApp más 52 55 31 84 80 81 y al más 52 56 40 40 10 48. Recuerden que ya tenemos sucursales también en la ciudad de Aguascalientes, Fundación Medjugorje Aguascalientes Bajío con Eduardo Manero Cano, sucursal Fundación Medjugorje 2000 Guadalajara con Miriam Orozco y sucursal Fundación Medjugorje 2000 Estados Unidos con José y Lupita Méndez para Utah y California. Además, los invitamos a adquirir los regalos de Navidad, que se están acabando, las litografías hermosísimas que hemos llevado en Medjugorje. Al adquirirlas nos ayudas a invitar a más sacerdotes y ayudar a comunidades religiosas y además a sacerdotes que tienen alguna situación económica delicada. Ayúdanos pues y comunícate. Aquí en la descripción del video aparecerán los teléfonos de la Fundación. Comenzamos pues, queridos amigos, en este momento. Pues bien, queridos amigos, iniciamos compartiendo con ustedes que María Julia Jaeni, como hemos dicho, recibió revelaciones directas de nuestro Señor, de la Santísima Virgen María, hemos dicho, del Arcángel Miguel y otros seres celestiales. Sin embargo, estas profecías han permanecido en gran medida en la penumbra, debido a la intensidad de los eventos que predijo, que hasta hace algunos años eran impensables. Así que este día les proponemos sumergirnos en las fascinantes profecías de María Julia Jaeni, así como la de Santa Hildegarda de Bingen, que fue nombrada por el Papa Benedicto XVI, doctora de la Iglesia Católica y Santa Hildegarda. Estas revelaciones son fuertes
que hablan de lo que sucederá en nuestro tiempo y las tribulaciones que ya parecen estar a la vuelta de la esquina. La intención de esto, vuelvo a repetir, para todos es que podamos discernir y tener presentes estas revelaciones a medida que las turbulencias de la época actual se están intensificando más y más. Y además, prepararnos a todos para los desafíos que se avecinan, de las formas y con los métodos que fueron dictados por Jesús y la Santísima Virgen María a María Julia Jané. ¿Quién fue pues María Julia Jané? Una mística al 100%. Todos los días tenía éxtasis en los que se comunicaba directamente con nuestro Señor o la Santísima Virgen María, con los santos y los ángeles. Ella tuvo mucho que sufrir, pues fue un alma víctima. Todo lo ofrecía a Jesús por la conversión de los pecadores y Jesús le dio los estigmas de su pasión para poder identificarse más plenamente con Él. Ella todos los viernes vivía la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sufrió ella muchísimo por algunos sacerdotes que la creían que vivía una histeria generalizada y que engañaba a todos. Por eso, los mismos sacerdotes en su momento le suprimieron la confesión y la comunión durante un largo tiempo hasta que el mismo Papa León XIII escribió 3 cartas personales a su obispo para que le administraran los sacramentos. Ella todo lo ofrecía con amor a Jesús y solía decir: sufrir y no morir. Sus 2 palabras más importantes para su vida espiritual eran sufrimiento y amor. Amor y sufrimiento. María Julia Jané nació el 12 de febrero del año 1850 en Coyault, un lugar de una decena de casas muy cerca de Blain, en Francia. Fue bautizada el día siguiente y sus padres fueron Carlos Jané y María Boya. María Julia era la mayor de todos y ayudaba en las tareas del campo en la medida de sus fuerzas. Fue a los 7 años cuando hizo su primera confesión y en ese momento aprendió a leer, pero escribía no muy bien. En cuanto a su vida de piedad, desde muy pequeña se le notaban ansias de soledad y le gustaba apartarse de los demás y estar sola para orar y hacer penitencia. Además, ella desde pequeña aprendió a hacer esas penitencias, entre las cuales estuvo el haberse hecho un cinturón de cuero con clavos y puntas que atravesaban su piel. También se frotaba con ortigas o se metía clavos o piedras en los zapatos con el fin de ofrecer todo este sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. Hizo su primera comunión a los 10 años y medio y después de 6 meses de preparación pudo recibir la Eucaristía. Su madre declaró que desde su primera comunión se le notaba a ella más y más piadosa. Dijo en el año 1873 su madre: mi hija siempre fue piadosa, sobre todo después de su primera comunión, y lo repetía en cualquier lugar. María Julia Jané a lo largo de su vida sufrió muchísimas enfermedades. Ella quería ser religiosa, sin embargo, fue el mismo padre David quien la desanimó por su poca salud. Tenía muchos accesos de fiebre, algo de paludismo y además otras limitaciones. El 6 de enero del año 1873, durante la Santa Misa, María Julia se sintió mal y tuvo que regresar de inmediato a su casa. Durante un mes estuvo en casa, pero iba empeorando cada vez más. El médico le diagnosticó cáncer en el estómago. El 12 de febrero estaba ya muy mal. El padre David llegó a su casa a confesarla. Fue entonces que el día 15 la encontró sin conocimiento y el 22 le administró la unción de los enfermos. Ese mismo día María Julia abrió los ojos y miraba hacia un punto fijo, dijo el padre David. Estaba viendo a la Virgen María que estaba silenciosa. Unas horas más tarde, de nuevo se le apareció Nuestra Señora y le dijo: querida hija, no temas, soy la Virgen Inmaculada, tú sufres. Ella notó. La Virgen se inclinó hacia mí, su brazo derecho sobre su corazón, el izquierdo apoyado sobre una cruz. Su mano derecha la puso sobre mi corazón y me prometió curarme el 2 de mayo a las 3 de la tarde. Antes de despedirse me anunció: volveré a verte. Y así fue. El 15 de marzo, de nuevo se le aparece la Santísima Virgen María diciéndole
¿quieres aceptar las 5 llagas de mi hijo Jesús? María Julia aceptó, y María le dijo, ¿quieres sufrir el resto de tu vida por la conversión de los pecadores? A lo cual María Julia le dijo, sí, sí lo quiero, madre mía, si tu Hijo Divino lo desea. Yo me someto a su santa voluntad, a lo cual Nuestra Señora le dijo, mi querida hija, esa será tu misión. Finalmente comparto de ella antes de iniciar con sus profecías. El 20 de marzo de 1873, María Julia previno a su familia porque sabía que iba a recibir las 5 llagas de Jesús. Ese día su padre fue a la parroquia a avisar al párroco, pero este se rió de la noticia. Ese día había ya 200 personas en su casita y empezó todo con unas convulsiones. Su mano izquierda comenzó a sangrar y después de 5 minutos pasó lo mismo con la mano derecha y después con las llagas de los pies y del costado. Todo había comenzado con una visión de Jesús que tenía sus 5 llagas brillantes como el sol. Un rayo de luz partió sucesivamente de cada una de las llagas de Jesús para hacer la llaga correspondiente a María Julia. El rayo de luz que salió del costado de Cristo era 2 veces más largo que los de las manos y pies y tenía la forma de una punta de lanza. Ella pues vivió los dolores de la pasión y crucifixión de Jesús todos los días viernes hasta su muerte. Ahora bien, queridos amigos, ya conocemos parte de la historia de María Julia Jané, como hemos conocido también la historia de Santa Hildegarda de Bingen, que hemos publicado en videos anteriores. Y es por tanto el momento de iniciar con lo que está aconteciendo en el mundo entero. Ya saben ustedes de Santa Hildegarda de Bingen, ya conocemos ahora de María Julia Jané, y ahora iniciemos con los tiempos que vivimos. Quiero preguntarles, ¿cuántas veces hemos escuchado una profecía y esas palabras nos han parecido tan lejanas de la realidad que parecen ser imposibles, como por ejemplo un sueño inalcanzable o una ilusión? Tal vez nos hemos preguntado si no eran más que el producto de la ferviente imaginación de cualquiera de nosotros, quizás un lenguaje simbólico sin ninguna conexión con nuestra vida real, mas sin embargo, si nos detenemos a reflexionar con humildad y atención, la vida misma, queridos amigos, tiene una forma misteriosa e inesperada de demostrar lo contrario. Aquello que algún día parecía imposible, aquello que parecía estar más allá de cualquier límite de nuestra comprensión, de repente se convierte en posible ante nuestros ojos, de una manera tan abrumadora y sorprendente que nos deja sin palabras. De hecho, la historia de la humanidad está llena, lo saben, de eventos inesperados, de giros repetitivos, de giros repentinos que han cambiado para siempre el rumbo de naciones inclusive, que han cambiado para siempre el rumbo de familias y de vidas, la vida de cada individuo. La pregunta entonces se vuelve urgente. ¿Cuánto estamos preparados para acoger tales eventos? ¿Realmente estamos listos para escuchar con el corazón abierto lo que el cielo nos revela? Tomemos por ejemplo, pues, una de las 4 profecías cumplidas dadas a Bernadette Soubirous por Nuestra Señora de Lourdes. Imagina tú el año 1879, una época en la que la gente aún se movía con carros y caballos y solo unos pocos privilegiados tenían acceso a los primeros trenes de vapor. En un mundo así, una carta escrita por Bernadette Soubirous nos cuenta algo verdaderamente increíble para esa época. Decía, el hombre viajaría al espacio. Hoy, esta idea puede parecer obvia, evidente, porque vivimos en una época en la que la tecnología y la ciencia han avanzado a pasos agigantados. La idea de ver al hombre caminar en la luna o enviar sondas a Marte ya es parte de nuestra cultura. Pero en aquel entonces, en la época de Bernardita, este pensamiento era considerado una locura, una utopía más allá de cualquier realización posible, y sin embargo, a pesar de la incredulidad y del escepticismo de muchos, esta profecía dada por Bernardita Soubirous se ha cumplido, demostrando una vez más cómo Dios y su palabra se cumple, se manifiesta en el tiempo, desafiando cualquier expectativa humana. Pues bien, de la misma manera muchas otras profecías a lo largo de los siglos
parecerían inalcanzables e irreales, y sin embargo han sido confirmadas por la realidad de los hechos. Pero esto es solo una pequeña parte del vasto mundo de las revelaciones. Hay además otro mensaje igualmente impresionante que proviene de uno de los 12 mensajes que Jesús mismo dio al Padre Pío. Una revelación verdaderamente sorprendente que nos sacude profundamente porque habla de algo inimaginable. Una tierra desaparecerá. Una gran tierra, se le dijo a Padre Pío. Un país entero con su cultura, su historia milenaria y su población se verá borrado para siempre de los mapas geográficos del mundo, y con él todo lo que representa ese país será arrastrado por el fango. Su historia gloriosa también, sus riquezas materiales y espirituales y las personas que lo conforman. Es un pensamiento tan impactante que nos impulsa a imaginar las consecuencias de un evento de esta magnitud. Imagina en este momento una nación entera que desaparece como si nunca hubiera existido. Una cultura completa que se desvanece, dejando solo un vacío silencioso, mas sin embargo, a pesar de estas palabras fuertes y conmocionantes, a menudo estamos tentados a cerrar los ojos y pensar que son solo metáforas, símbolos sin significado concreto. Pero, ¿estamos seguros de que realmente es así? O tal vez el Señor nos está pidiendo que miremos a nuestro alrededor, que observemos con atención los signos de los tiempos. ¿Qué nos piden estas profecías? ¿Acaso abandonarnos al escepticismo y al miedo? ¿O más bien abrazar la conciencia, la fe y la oración? Estos mensajes proféticos, queridos amigos, nos ponen ante una elección crucial. Cerrar los ojos ante lo que ha sido predicho y vivir como si nada fuera a cambiar, o mejor abrir el corazón y abrazar con confianza la guía amorosa de nuestro Señor que los acompaña en todo momento, incluso en los tiempos más difíciles y oscuros. Es por eso hoy, queridos amigos, que quiero iniciar compartiendo con ustedes las profecías recibidas por una mística extraordinaria que hemos mencionado ya anteriormente, María Julia Jané, la estigmatizada bretona que vivió en una época de gran fervor espiritual. Sus profecías a primera vista misteriosas e indescifrables son increíblemente similares a las dadas a San Padre Pío de Pietrelcina, como también San Hildegarda de Bingen, y nos plantean una pregunta que sacude nuestra alma. ¿Cuál será el país que desaparecerá para siempre de los mapas geográficos? ¿Por qué entre tantas naciones una en particular está destinada a desaparecer? ¿Cuál es el sentido profundo de estas palabras y qué quiere comunicarnos el cielo? María Julie recibió entre 1878 y 1890 una serie de profecías que parecerían imposibles de comprenderse ahora y ser asimiladas por la mente humana de la época. En esas revelaciones se le dijo que grandes flujos de inmigrantes no cristianos, por ejemplo, cruzarían las fronteras de Europa, incluida Francia, trayendo consigo nuevas formas de pensar, nuevas tradiciones y creencias. En aquel entonces parecía una perspectiva absurda, una pura locura. ¿Cómo podría Europa, cuna del cristianismo y la civilización occidental, ser invadido por poblaciones de otras religiones como los musulmanes? Sin embargo, lo sabemos todos. Con el paso de los últimos años, la realidad ha comenzado a conformarse cada vez más en esas profecías. Hoy si miramos al corazón de Francia, una nación que acoge más de 68 millones de almas, vemos cómo las palabras proféticas de María Julia Jané se han cumplido con una precisión desconcertante. Cada año, lo sabemos, miles de nuevos inmigrantes musulmanes cruzan las fronteras del país, de Francia, trayendo consigo sus culturas, religiones, tradiciones y transformando así el resto de la sociedad francesa. Pero esto no es todo. María Julie o María Julia profetizó algo aún más profundo todavía, un crecimiento gradual imparable de la radicalización, una ola que sumergiría a la política francesa, llevando al surgimiento de un nuevo tipo de gobierno definido como una izquierda no islámica. Este nuevo escenario político, afirmó María Julia, haría temblar los cimientos de la nación francesa y la llama de la revolución ardería en las calles,
en los corazones de las personas, en los discursos de los políticos. Los palacios del gobierno serán abandonados por sus habitantes y se promulgarán leyes contrarias no solo a la fe cristiana, sino especialmente al catolicismo, desafiando abiertamente los valores tradicionales que han forjado a Francia. Afirmó además María Julia, no solo Francia en ese futuro sería tocada por estas profecías, sino también muchos otros países vecinos, Italia, Inglaterra, Alemania y muchas otras naciones de Europa que serían arrasadas por olas de transformación que se propagarán como un eco en el viento, trayendo consigo un nuevo orden, un nuevo destino, que podría tomarnos por sorpresa si no permanecemos vigilantes y en constante oración. Nadie, dijo María Julia, estará exento del cambio, y todo el continente será testigo de una renovación profunda y abrumadora que sacudirá los cimientos mismos en nuestra sociedad. Dijo María Julia en la profecía, en el Mediterráneo, cuna de antiguas civilizaciones y escenario de conflictos sin tiempo, vemos otra profecía tomada y ya tomando forma. Un hombre de origen mixto, mitad alemán y mitad pakistaní, se alzará como una luz en la oscuridad, trayendo cambios que sacudirán los cimientos de la misma Italia, un país que siempre ha tenido un papel especial en el plan de Dios. Según lo revelado en María Julia, se levantará una campaña anticatólica, cruel y sin piedad, como una ola que sumerge la tierra, tratando de apagar la luz de la fe y sofocar la voz de la Iglesia. Pero eso no es todo. Ha dicho María Julia, el cielo con su justicia y misericordia enviará un castigo a través de las enfermedades. Epidemias se extenderán como un manto oscuro sobre toda Europa para luego propagarse a nivel mundial, afectando a naciones, familias e individuos sin distinción. Una enfermedad que se manifestará como quemaduras en la piel, marcará los cuerpos de las personas de manera evidente y dolorosa. Su naturaleza será tan contagiosa y su violencia tan terrible que desafiará los mejores conocimientos de la ciencia y la medicina, dejando a la humanidad impotente e indefensa ante su furia, como un signo de la justicia divina que se abate sobre un mundo lejano ya de Dios. En este punto, muchos podrían pensar que la tierra borrada de los mapas se encuentra en Europa, pero no es así. Entenderemos cuál es la tierra que será borrada en un momento más. Continúa la profecía dada por María Julia que le reveló Jesús. Con la mayoría de los países europeos en dificultades debido a las revoluciones internas, comenzará entonces una invasión de pueblos no cristianos provenientes de África. Estos inmigrantes desembarcarán en el sur de Italia, en el sur de Francia y en el sur de España, trayendo consigo la semilla del cambio y la transformación. Al mismo tiempo, Rusia iniciará una guerra rápida e implacable, formando alianzas con naciones no cristianas y luchando contra Israel, según lo revelado por diversas profecías. La guerra se expandirá como una mancha de aceite, golpeando a Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Austria, Francia y Alemania. Llegará hacia las puertas de Roma y Rusia colocará su estandarte en la cúpula de San Pedro, un signo de la conquista de la ciudad eterna, centro del catolicismo mundial. La ciudad eterna será puesta a prueba, convirtiéndose en el centro de la lucha entre la fe y el poder político, entre las fuerzas del bien y del mal. Esto nos lleva a la reflexión crucial de hoy. María Julia Janí nos revela que mientras las naciones europeas pedirán ayuda a los Estados Unidos, los americanos no responderán. La pregunta inmediata que surge es, ¿por qué Estados Unidos no acudirá al rescate? Mas, sin embargo, hay una pregunta más fuerte todavía y más profunda que tocará las fibras íntimas de nuestra fe y de nuestra comprensión del plan de Dios. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos nunca es mencionado en las profecías sobre el final de los tiempos? ¿Cuál es el papel de esta gran nación en la economía de la salvación? Y para ello hay una respuesta que recibió María Julia
y nos habla de cómo, en medio de la guerra y el caos, Dios intervendrá con la iluminación de las conciencias y el milagro profetizado en varias apariciones de Nuestra Señora. Para entender el futuro de Estados Unidos, además, aquí es donde vamos a unirnos y revisar las revelaciones de Santa Hildegarda de Bingen, la monja teutónica, nombrada doctora de la Iglesia Católica por el Papa Benedicto XVI, cuyas visiones del siglo XII siguen siendo relevantes al día de hoy. Santa Hildegarda, reconocida como doctora, como hemos dicho, de la Iglesia por el Papa Benedicto, profetizó la llegada de un cometa o meteorito que precederá la eliminación de las conciencias en medio de una gran tribulación. Además, en medio de esa gran tribulación muchas naciones sufrirán hambruna y desesperación. También Santa Hildegarda predijo y aprobado por el Papa que una gran nación al otro lado del océano, posiblemente Estados Unidos, sería devastada por terremotos, huracanes y tsunamis, dividida y sumergida parcialmente por las aguas, perdiendo sus colonias orientales a manos de un tigre y un león, interpretados como Rusia y China. Asimismo, María Julia comparte de nuevo en esas profecías. Rusia, vuelve a decir, comenzará una guerra rápida en alianza con el consorcio de naciones musulmanas que lucharán contra Israel. Los países que intervendrán, vuelve a mencionar en la profecía por segunda ocasión, serán desde Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Austria, Francia y Alemania. Todo esto llegará primero a Roma, donde plantará su bandera encima de la cúpula de San Pedro. Lo hemos mencionado. Las naciones de Europa llamarán urgentemente y buscarán el apoyo de los Estados Unidos, pero los americanos no vendrán, por lo que hemos comentado anteriormente. Quizás, llega a comentar María Julia, tendrán algún desastre natural de grandes magnitudes, como ha mencionado Santa Hildegarda de Bingen, o quizás serán atacadas por algún misil intercontinental, o quizás están ocupados en un conflicto contra China en el Pacífico. Y en medio, sí, de esta guerra, dice María Julia Janí, Dios enviará el aviso y el milagro profetizado. Los europeos resistirán la triple invasión y los republicanos, increíblemente, que no creían en la aristocracia, verán en un heredero de la corona de Francia al hombre de la providencia. Con un ejército menor y mal equipado, pero con el auxilio del cielo, finalmente Europa rechazará a los rusos. Antes de ser expulsados de París, los rusos, dice la profecía, lanzarán misiles nucleares y París será prácticamente pulverizada, además de la ciudad de Orleans y otras. Es lo mismo que fue profetizado, recuerden todos ustedes, en las apariciones de la Salette. Marsella será engullida por el mar, y Francia, París específicamente, será totalmente carbonizada, quemada. Esto tiene pues gran similitud también si unimos todas las profecías con lo dicho por Akita Japón, que ha dicho la Virgen María a Agnes Asakawa, 13 de octubre del año 1973. Los castigos no tendrán precedente en el tiempo, serán peor que el diluvio. Un fuego caerá del cielo, aniquilando a gran parte de la humanidad si no hay conversión. Y es más, en Akita lo dijo, los sobrevivientes desearán mejor haber muerto. Y asimismo, con la Salette vuelve a repetir, donde se habla de que París sería totalmente quemada y destruida, y Marsella hundida en el mar Mediterráneo. Vemos cómo se unen las profecías. Continúa María Julia Janí. Una fuerza conjunta del rey de Francia y el rey de España llevarán a cabo una campaña en toda Europa contra los invasores que durará 3 años. Ahora bien, no olvidemos que al mismo tiempo la pandemia que quemará la piel seguirá propagándose, sumando víctimas a lo que está produciendo la guerra. Además, profetiza María Julia Janí que finalmente Roma será liberada y el rey de Francia instará a alguien que nadie podía esperar como el futuro pontífice,
que será también un primo lejano de la familia Borbón. Este será el Papa Angélico que instaurará la sede petrina nuevamente en Roma. Por último, vendrá el castigo final de Dios, que serán los 3 días de oscuridad. Será pues un tiempo, dice María Julia, de purificación del mundo, donde el ángel destructor ejecutará a los enemigos de la religión. Todo este proceso que le fue relatado a María Julia, algunos teólogos han comentado pudo haber iniciado en octubre del 2023 y checado esto con algunas otras profecías. Indican que durará varios años, escalando de poco a poco, por lo que muchos católicos ni siquiera se darán cuenta. El momento más difícil serán los 3 días de oscuridad, donde la Virgen María dijo a María Julia Janí que el infierno será vaciado sobre la tierra con el propósito de hacer perder las más grandes cantidades de almas. Sabemos 2 cosas nosotros, sí, que las profecías son condicionales y que el cielo nos da formas de prepararnos. Nuestra Santísima Madre explicó a María Julia Janí y también a otros videntes que llegará el día en que mucha gente va a querer convertirse, pero será ya muy tarde, porque una conversión por interés personal no será aceptada por el cielo. Aquí podemos relacionar todo ello con los 10 secretos de Medjugorje y con el mensaje de amor y esperanza de Medjugorje, donde la Virgen María viene recalcando que el principal mensaje y lo más importante de Medjugorje, el principal mensaje es la conversión al interior del corazón, y que la conversión, dijo, tiene que ser rápida y urgente, porque María en Medjugorje dijo a los 6 videntes: mis queridos hijos, conviértanse y ayuden a todos a convertirse, pero conviértanse mientras todavía haya tiempo. No esperen por una señal que llegará demasiado tarde para aquellos que no creen. Y es lo mismo que María Julia recibió en su momento. Mucha gente querrá convertirse de último momento únicamente por interés personal, pero esto no será aceptado por Dios. Es por ello, queridos amigos, que para protegernos a nosotros y al mundo, María Julia Janí nos ha dicho que debemos permanecer siempre fieles al depósito de la fe, al dogma de la fe apostólica. Debemos orar constantemente, leer la palabra de Dios, frecuentar los sacramentos cuando estén disponibles, tener nuestros hogares crucifijos, llegar con nosotros el escapulario marrón de la Virgen del Carmen y la medalla de San Benito, que debe estar exorcizada. Además, María Julia Janí recomienda la cruz del perdón y consagrarnos al corazón sagrado de Jesús y al corazón inmaculado de María. Queridos amigos, y hasta aquí las profecías de María Julia Janí, reunidas y aunadas a las profecías de Santa Hildegarda de Bingen, las profecías de la Salette, Francia, de Akita, Japón y Medjugorje. Es fuerte quizás lo que hemos escuchado, pero las profecías se cumplen y con Dios no se juega. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, pero Dios es justo y Dios al hijo que no entiende por la buena lo tiene que corregir. Dios no castiga, nos castigamos nosotros. María lleva 43 años y medio llamándonos por última vez a la conversión, y lo vuelvo a repetir como lo dijo fuertemente al inicio de las apariciones. Hijitos, conviértanse por favor y ayuden a todos a convertirse, pero conviértanse mientras todavía haya tiempo. No pueden imaginar, queridos hijos, lo que Dios va a enviar al mundo. No pueden imaginarlo. Es el tiempo de convertirnos. La Virgen María en Akita, Japón, le dijo a Agnes Asakawa que la Virgen María está tratando de ayudarnos para librarnos de los castigos de Dios Padre por la consecuencia del pecado. Pero también en Medjugorje a Mirjana Dragicevic o Mirjana Soldo le dijo la Virgen María: lo que comencé en Fátima, Portugal, lo voy a terminar en Medjugorje. Estamos en la recta final. Estamos a punto de que se cierre la puerta de la misericordia
para entrar en ese momento a la puerta de la justicia, como dijo a Faustina Kowalska Jesús. Yo ya no regresaré como un Señor misericordioso, sino como un justo juez. Así que, queridos amigos, abramos el corazón, discernamos los tiempos, entendamos lo que nos quiere decir María y ayudemos rápido a la conversión del mundo entero. No esperemos a que se cumplan las profecías. Nosotros, dijo María, con oración y con ayuno podemos detener una guerra y suspender las leyes de la naturaleza. Los 10 secretos de Medjugorje, algunos de ellos pueden ser mitigados, mas no cancelados. Como el 10º secreto que dijo a Mirjana la Virgen, es el más fuerte de todos, el más duro. Quizás los 3 días, como dice por aquí María Julia Janí, y tiene que cumplirse, porque como dijo María, no se podrá cancelar, ya que no se puede esperar la conversión del mundo entero. Queridos amigos, ojalá esto toque tu corazón y te ayude y te aliente a la conversión, no por miedo, por amor, porque el amor lo es amado. Ojalá te sirva para entender por qué María nos pide urgentemente la conversión y por qué lleva tanto tiempo o para qué lleva tanto tiempo nuestra Madre en Medjugorje. Si este video que estás viendo y estás escuchando toca tu corazón y te mueve a la conversión, no por miedo ni por interés, sino por amor, te quiero invitar a que nos regales un like, a que te suscribas al canal de Medjugorje con Carlos Manero Cano, a que actives la campanita de notificaciones, a que nos sigas en las distintas redes sociales y además a que te vengas con nosotros a Medjugorje en el próximo viaje, con el favor de Dios, la 122ª peregrinación del 24 de febrero al 10 de marzo, en donde habremos de participar 50 peregrinos para venir al jubileo, a yo jubilar, Papa Francisco, año 2025, que se abrirá la Puerta Santa. Roma cristiana, Roma turística, Roma imperial, Medjugorje, para estar con la Reina de la Paz. Por algo el Papa decreta también año jubilar. No estemos no queriendo discernir y entender los siglos de los tiempos, ni los tiempos que estamos viviendo. Vengan a Medjugorje con nosotros antes de que se vaya María de Medjugorje, porque estamos a tiempo todavía. Comunícate con nosotros a los teléfonos de WhatsApp y inscríbete de inmediato. Teléfonos más 5255 31 84 80 81 y más 52 56 40 40 10 48. Un fuerte abrazo para todos. Paz y bien. Mary leads us to her son. There's a very thin veil between heaven and earth when you're here. We feel something special here as young people. Heaven on earth. I find this place like my home, and it's very special. Adoration touched me. My heart did boom boom. Thank you, Jesus, for everything.